Bueno, ¿qué tal? Gracias, gracias Olaf por por la invitación y por la posibilidad de estar aquí. Y lo que yo quería hacer es un pequeño quizás resumen del informe que acabamos de publicar de un año del gobierno de Milei, en el que analizamos macroeconómicamente los retos que ha tenido y cómo se han enfrentado estos retos. Y yo en concreto pongo 4 retos. Y os voy a resumir el que creo que ha sido el que no está todavía solucionado, pero el que era más difícil solucionar y el que está en vías de solucionarse, a pesar de que estaba en vías de una destrucción completa y absoluta este reto monetario o la propia moneda de Argentina. Así que bueno, vamos con ello. Quiero que pongamos quizá la presentación en pantalla. Tengo la presentación aquí podéis ver el top de los 5 países con mayor inflación en el año 2023 en esta pequeña tablita que he hecho se pueden ver 2 cosas que creo que son bastante duras para Argentina. La primera es que de 190 países que hay aquí en la muestra está el segundo en inflación del mundo. Estaba en una inflación, como veis ahí, de un 211% en todo 2023 y solamente Zimbabue, que no es ejemplo bueno de nada, estaba por encima de Argentina y el resto, los otros 188 países, por debajo de Argentina. Pero llama la atención otra cosa también, que cuando estaba haciendo el informe me di cuenta y dije, qué curioso, Argentina es el único país relativamente desarrollado donde aparece en este top de la inflación mundial. Pero no solamente aparece en el top de la inflación mundial Argentina ahí como desarrollada, fijaros cómo están el resto de países en renta per cápita, bajísimos, y Argentina está aproximadamente en la media mundial en renta per cápita. No solamente es eso, sino es algo bastante más importante. Si seguimos yendo para abajo en este top 5, de los 40 países con mayor inflación del mundo, solamente Turquía y Argentina están con un nivel relativamente elevado de desarrollo económico. Por lo tanto, pasan 2 cosas bastante interesantes. No solamente está ahí arriba, sino que parece difícil, dado el nivel de desarrollo de Argentina, parece difícil estar ahí arriba. Por lo tanto, tiene un doble mérito negativo, demérito más bien, que los kirchneristas hayan conseguido destruir monetariamente el país como lo hicieron. Esta gráfica ya se ha enseñado en este evento que tenemos aquí. Sin embargo, yo lo he decidido para evitar las críticas que siempre salen con el famoso mes de diciembre. He decidido cambiarla un poquito, he decidido tirar para atrás esa línea de forma probablemente injusta para el gobierno de Milei y ponerla el 30 de noviembre, porque siempre hay mucho jaleo con a quién pertenece el nefasto mes de diciembre macroeconómicamente de Argentina. Y como veis ahí, pues incluso así, sí, muy bien, llega Milei, una inflación muy alta, pero ¿qué pasa después? La inflación actualmente está en el 2,7% mensual, que sigue siendo una barbaridad, muy alto, pero ya no vas a estar en el segundo país del mundo. Pero claro, ¿hasta dónde dejaron la inflación los kirchneristas? Lo dejaron en torno al 13% mensual, 12,8% exactamente, que no sale ahí, pero es la última cifra, la cifra de noviembre. Algo también apasionante, interesantísimo, es que cualquier economista que se haya dedicado, ni siquiera economista, cualquiera que se haya dedicado a ver un poquito cómo funcionan la moneda y los principios monetarios, se da cuenta de que la moneda tiene, o los principios monetarios tienen, o las variables monetarias tienen un retraso, tienen un lag. Este lag, se han intentado calcular muchos economistas, se dice que el lag ahora es más corto que hace años, Milton Friedman de forma muy famosa decía el lag es muy variable y mínimo dura 12 meses, pero bueno, sabe Dios exactamente dónde está el lag. Pero que hay lag, que hay retraso, eso es seguro. Curiosamente, a Milei le quieren meter ese mes de diciembre, cuando posiblemente, muy parcialmente, es culpa suya. En cualquier caso, bueno, ahí está la gráfica, ahí están los resultados, y los resultados pues saltan a la vista que son muy buenos. Y son muy buenos además en varios sentidos. No solamente es bueno el resultado general de la inflación, sino que además es bueno teniendo en cuenta que los precios regulados han subido constantemente por encima de cualquier otro tipo de precio. Aquí tengo 3 tipos de precios: estacionales, que son aquellos que cambian con las estaciones; los precios núcleo, que son los que no cambian, los que no se modifican; y los precios regulados, que no se deberían llamar precios porque no son precios, son tasas que impone el poder político. Estos precios estaban ultra subvencionados en Argentina.
De hecho, podemos intuir que ya no están tan subvencionados porque algunas empresas públicas argentinas están empezando a tener, después de décadas, beneficios. ¿Qué significa esto? Pues que el precio, mal llamado precio, esta tasa que cobran a los usuarios, está empezando quizá a ser una tasa que no les hace tener pérdida. No en todas las empresas pasa esto, pero está empezando a pasar en muchas, y esto conlleva de facto que ya no se está subvencionando al consumidor. De hecho, probablemente se le está castigando porque no hay competencia en el mercado y se le está poniendo un precio pues manipulado políticamente. En cualquier caso, lo interesante de esto es que estos precios regulados tienen un efecto que llamamos arrastre sobre el resto de precios. ¿Qué es un efecto arrastre? Bueno, pues si te sube el precio de la energía, el precio de las cosas que utilizan energía, que son para producir, que son prácticamente todas en una economía moderna, pues se ve impactado negativamente, por supuesto. Por lo tanto, estos tarifazos que se han llamado, pues han tenido un efecto negativo en la inflación, en una inflación que ha ido cayendo. Por lo tanto, si no se hubiera hecho esto, que esto es la política que se dijo, sinceramiento de precios, que sí está muy bien haberla hecho, pues si no se hubiera hecho esto, la inflación estaría pues mucho más baja hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de haber liberado un régimen de represión de precios, que no tiene otro nombre, básicamente, un régimen de represión de precios que había en Argentina, a pesar de la enorme inflación, había un régimen de represión de precios, lo que ha hecho el gobierno de Milei es liberarlo y aún así han bajado los precios. Esto, pues para mí, o desde mi punto de vista de cualquier economista medianamente racional, es un éxito absoluto, un éxito doble además. Pero claro, cuando nosotros medimos los precios, utilizamos el IPC, y el IPC pues, son los que llamamos el precio interno de la moneda. Básicamente, los economistas cogemos una cesta de bienes que pretendemos que sea representativa del consumo del ciudadano promedio, ciudadano que no existe el promedio, pero bueno, el ciudadano promedio, lo que más o menos consumen los argentinos, y decimos pues cuál es pues cuántos de esos bienes puede comprar y pues cuántos puede comprar en comparación con el año pasado, con el mes pasado, cuando fuere que estemos midiendo la inflación. Pero también hay un precio externo de la moneda. Este es el tipo de cambio, esto ya lo habéis visto, pero en principio el tipo de cambio lo que permite hacer el precio externo es el precio externo de la moneda. ¿Qué poder adquisitivo tiene el peso argentino, en este caso cualquier moneda, en el exterior? ¿Qué bienes podemos comprar fuera con la moneda nacional? Y lo que vemos aquí es que efectivamente tiene un régimen, todavía pervive el régimen de represión de precios externos o tipo de cambio en Argentina, pero curiosamente se está haciendo irrelevante, cada vez más irrelevante. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tipo de cambio oficial al que el Banco Central hasta el 2023 regalaba reservas a sus amigos a precios baratos y le obligaba a sus enemigos a vendérselo a precios baratos también. Pues ahora, curiosamente, es la brecha monetaria, la brecha cambiaria, es prácticamente cero, lo que conlleva es que ya no hay diferencia entre ser un amigo del político para conseguir reservas muy baratas o irte al mercado, a cualquier café, a cambiar, como se hace en Buenos Aires, a cambiar dólares por pesos argentinos. ¿Pero qué se ha hecho? Porque aquí lo que tenemos entonces son varios éxitos. Tenemos el éxito en el control de la inflación, éxito todavía parcial, como digo, porque necesitamos que esa inflación mensual esté por debajo de un 1%, hasta que no esté por debajo de un 1%, hasta que no la midamos en términos anuales, la inflación sigue siendo un problema que tiene que ser solucionado de alguna manera. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno de Milei? ¿Cuáles son las políticas que ha llevado a cabo para controlar la inflación en Argentina, para controlar el precio interno y externo de la moneda en Argentina? El primero es una mejora de los ratios del propio Banco Central. Esto se ha hecho sobre todo en los primeros 7 meses del gobierno, hasta julio aproximadamente, y lo que veis ahí es en este gráfico, lo que podéis ver es, aparte de que posiblemente tendría que haber hecho otro gráfico donde ha caído el volumen del Banco Central, de los activos del Banco Central en total, pero lo que se ha hecho es acumular reservas. Se ha acumulado reservas, ahora aproximadamente las reservas son el 30% del activo del Banco Central, y se ha desacumulado deuda, es decir, ya no se financia al gobierno. Donde antes se financiaba mucho al gobierno, ahora se ha dejado de financiar al gobierno. Idealmente, debería estar esto, por supuesto, muchísimo más bajo. Pero bueno, de momento ya no se está monetizando, lo que los economistas llamamos monetizar la deuda pública. Ya no se gasta más de lo que se ingresa, eso lo voy a explicar ahora, ya no se gasta más de lo que se ingresa, ya no hay deuda, ya no hay nueva deuda, perdón, y además ya no se coloca en el Banco Central. Por lo tanto, esta mejora, ha habido una mejora clarísimamente, lo que podemos llamar un periodo de mejora cualitativa de la moneda. Pero aquí, curiosamente, todo este periodo de mejora cualitativa de la moneda iba bajando la inflación,
pero curiosamente seguía incrementando la cantidad de moneda en circulación. Eso sí, la moneda ya no se utilizaba para comprar deuda pública de un manirroto Estado argentino, sino que se utilizaba para comprar reservas internacionales en forma principalmente de dólares. ¿Qué ocurrió desde julio? Desde julio, el propio gobierno de Argentina pues anunció una política nueva, una política que llamaron de escasez de pesos. Recuerdo que en su momento, como si esto fuera hace años, pero en su momento se criticó bastante al gobierno por esto. ¿Cómo van a hacer escaso al peso? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, pues en parte lo que significaba era esto, no solo esto, pero en parte lo que significaba era esto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que veis ahí, el ritmo de crecimiento de esa base monetaria pues ya no es tan alto como antes. Sigue habiendo un pequeño crecimiento en esa base monetaria, más allá de los altibajos casi diarios o semanales y sin ninguna duda mensuales también que hay ahí, pero en cualquier caso lo que hay es una tendencia claramente al control cuantitativo de la moneda. Primero 7 meses, control cualitativo de la moneda. Siguientes 5 meses, control cuantitativo de la moneda. Esto ha hecho, pues por este lado, clarísimamente escaso al peso argentino. Pero curiosamente hay otro mecanismo que ha explicado Juan Ramón Rayo antes que yo aquí someramente, que ha hecho la política fiscal. La política fiscal es importantísima en los sistemas monetarios actuales para saber cómo va a ir la moneda. Principalmente por lo que he enseñado antes, porque se monetiza, porque se utiliza la propia deuda del Estado para generar nueva moneda, nuevos pesos argentinos o la moneda que fuere. Y claro, ¿cómo estaban las finanzas públicas argentinas? Pues he hecho unos torros, pues he hecho un desastre, de hecho. Yo he puesto ahí una línea roja que podía haber estado ahí o podía haber estado un poquito más adelante o atrás, no hay un criterio. El criterio que he utilizado simplemente es coger todo este periodo desde el año 94 hasta hoy y decir hasta el 2023 y decir, bueno, ¿cuál es la media? Y cuando supera la media, pues un periodo de responsabilidad fiscal. Desde el 2011 se instala un periodo de irresponsabilidad fiscal absoluto en Argentina, unos déficits fiscales pues muy grandes y curiosamente en Argentina pasaba algo muy, muy llamativo, que yo no me esperaba encontrar sinceramente como analista económico, y es que cuando uno ve una gráfica de este tipo y ve que se acumula deuda pública, lo que siguiente que espera es que los intereses por la deuda pública que se pagan sean estratosféricos. Y curiosamente los intereses que pagaba Argentina por la deuda pública no solamente no eran estratosféricos, sino que estaban en el mejor de los casos en la media de Hispanoamérica. Es decir, esto es un poquito raro. Si te endeudas tanto, te endeudas mucho más que otros países, deberíamos estar esperando que pagaras un interés muy fuerte por la deuda. Curiosamente, esto no pasaba. Claro, ¿qué es lo que pagaban los argentinos? Los argentinos no pagaban intereses de deuda, lo que pagaban era inflación. Y esta inflación, pues una de las formas de solucionarla era evidentemente solucionar el problema, el desaguisado que hay en el Estado, en las cuentas públicas del Estado. Por lo tanto, como digo, fijaros qué interesante. Lo que tenemos es un Estado que se endeuda mucho, un Estado que no paga muchos intereses y un Estado que le coloca al Banco Central la deuda. Esto ya no pasa, esto ha frenado en 2024. Pero ¿qué es el principal mecanismo que ha hecho que frene completamente estos problemas del pasado? Esta gráfica que tenemos aquí, que ya también la habéis visto con Juan Ramón Rayo. Lo que tenemos es que ahora ya no hay una deuda nueva, eso sí, a lo mejor antigua sí, pero ya no hay una deuda nueva que colocarle al Banco Central. De hecho, lo que hay es todo lo contrario. Lo que hay ahora es una deuda que quitar de en medio. Donde antes había nueva deuda y unos mercados de capitales ya prácticamente cerrados con tipos de interés del 20 y tantos, 30%, lo que tenemos ahora son unos mercados de capitales abiertos y una deuda que no crece. Como la deuda no crece, ya no se la tengo que colocar al Banco Central. Como no se la tengo que colocar al Banco Central, el Banco Central no se ve obligado a emitir escasez de pesos. Y no solo eso, sino que la propia política fiscal es un drena de pesos o del exceso de pesos a la economía. Y por último, la última que os quiero enseñar, aunque no es un tema estrictamente monetario, sí quiero enseñaros esta gráfica que realmente a mí me parece apasionante. Y es que sí se ha criticado mucho la crisis en V de Argentina, ¿no? Y decimos todavía la economía argentina, al menos hasta septiembre, no ha recuperado el nivel que tenía en noviembre. Esto es crecimiento de la economía 2023-2024, como veis ahí, 2024, primer cuadrante del 2024. Lo que tenemos ahí es que ha caído un menos 0,6%, mientras que en el gobierno anterior crecía un 0,7%. Pero fijaros qué interesante es esto. La inflación mensual, en septiembre del año pasado,
era del 12,7%. Nada de Milei. Milei no estaba en septiembre. ¿Cuál era la inflación mensual en septiembre? Que ha seguido bajando, como os he enseñado en las otras gráficas. 3,5%. ¿Qué significa esto? Lo que hay es ya el impulso de política monetaria expansiva, el ajuste inflacionario que he llamado yo aquí. Lo que ha habido es un desajuste inflacionario. Esto usualmente impacta positivamente a corto plazo, no a largo plazo, pero es clarísimamente a corto plazo que el Banco Central esté comprando deuda pública como loco, que incremente la cantidad de dinero en circulación, tiene un efecto expansivo en la economía. Es un efecto que a medio plazo, vamos, incluso ya en Argentina era bastante a corto plazo también por un tema de demanda de moneda, pero se da la vuelta bastante rápido. Por el lado del resultado fiscal pasa exactamente lo mismo. Cuando el gobierno gasta, hay gente que está muy contenta de que el gobierno gaste, y sobre todo si gasta sin ingresar, porque no le quitas a alguien, al menos no hoy, pero no le quitas a alguien y le entregas a alguien más, le entregas un gasto nuevo. Ese gasto nuevo pone muy contento a esa gente y por un efecto multiplicador se va regando por el resto de la economía. Fijaros qué ha pasado aquí. Lo que ha pasado es un ajuste fiscal que va a terminar posiblemente el año en mayor a un 4% del PIB. Un 4% del PIB es un 4% de crecimiento económico como poco, y por efecto multiplicador posiblemente mucho más, que se retira de la economía. Cuando el Estado se retira de golpe de la economía, genera una recesión. Sí, a favor del largo plazo. Estamos pensando clarísimamente en el largo plazo. El largo plazo esto es maravilloso, es fantástico, pero a corto plazo tiene un efecto recesivo. Claro, y ahora volvamos al primer punto y con esto finalizo. La economía crecía al 0,7% en una economía al borde de la hiperinflación, en una economía hiperendeudada y una economía que se seguía endeudando. En 2024 ha caído un 0,6% y posiblemente, o es una posibilidad que acabe el año pues en positivo, y la inflación se ha empezado a controlar, no se ha controlado del todo, pero se ha controlado clarísimamente la tendencia a la hiperinflación y ahora tenemos superávit fiscal. Por lo tanto, y en definitiva, como mi conclusión final, pues es un precio a pagar relativamente bajo, teniendo en cuenta que ya pues el nivel de actividad económica está creciendo por prácticamente en todos los indicadores de Argentina. Es un precio a pagar relativamente bajo por pues ajustar macroeconómicamente el país, y además ha sido bastante rápido, mucho más rápido de lo que esperábamos, incluso los más optimistas con el gobierno de Milei. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ricardo, también. Qué bueno que siguen aquí. La discusión es un poco una discusión improductiva, ¿no? O sea, realmente ¿a quién atribuyes la inflación del mes de diciembre? ¿Al gobierno de Milei o al gobierno anterior? Si ves los datos es interesante, porque obviamente la gente dice, bueno, hubo una devaluación, que es cierto, y que por tanto, pues la devaluación fue realizada por el gobierno de Milei, por lo tanto, debe ser de su responsabilidad, pero creo que hay índices de incremento de precios de alimentos semanales en Argentina, donde ya muestra que la primera semana de diciembre creo que estaban incrementando un ritmo de 8%, algo así, semanalmente. Y eso fue antes de la devaluación. Entonces, no sé si tienen alguna idea sobre a quién deberíamos o dónde deberíamos de poner la barra, porque fue una discusión interna que tuvimos. Obviamente es muy obvio que todo es resultado de políticas de antes, ¿no? Pero dónde poner la barra era una discusión que tuvimos. Bueno, es una discusión improductiva, es una discusión que solo tenemos geeks y gente rara. Porque, a ver, sinceramente, no sé, en las gráficas se ve clarísimamente que la inflación se dispara. Y de repente llega un nuevo gobierno y en 15 días no sé si le da tiempo a hacer algo. Efectivamente sí le da tiempo a hacer algo, pero curiosamente lo que le da tiempo a hacer es a sincerar los precios. Y voy a hacer un argumento que no me ha dado tiempo a hacer en la otra parte, pero es un argumento, fíjate qué interesante. Tú tienes, ¿qué genera el incremento de precios? O sea, al final es la gran pregunta aquí, ¿no? Y siempre estamos peleados los de la teoría cuantitativa del dinero y los de la teoría cualitativa del dinero. Aquí no hay mucha duda. Se está monetizando deuda pública como animales casi. Entonces, pues esa monetización de deuda pública genera una emisión de pesos brutal. Esa emisión de pesos brutal, ya sea porque los pesos están peor respaldados por una deuda pública que cada vez vale menos, que prácticamente vale cero, o porque los pesos son muy cuantiosos en la economía. Las dos teorías coinciden en qué esperar de eso, es incrementos de precio muy altos.
por no meternos en detalles teóricos relativamente irrelevantes aquí ahora. Pero, ¿qué hace el kirchnerismo? ¿Qué hace cualquier gobierno que está al borde de una hiperinflación? ¿O qué hace cualquier gobierno que no quiere que se note los desastres monetarios de su política monetaria? Pues impone regímenes de represión de precios. Por eso la represión aquí es muy, muy útil la palabra. Se reprimen precios tanto externamente, control de cambios, como internamente, controles de precios. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Milei cuando llega casi, ¿qué llega? ¿El día 10? El día 11, o no sé si el día 11, pero vamos, en menos de una semana. Empieza a retirar, no ha retirado todos los del, por eso sigue existiendo CEPO, los del el tipo de cambio, pero los precios internos empieza, por un lado, los regulados a sincerarlos para quitarles la subvención y por otro lado, donde había regulaciones de precios, a levantarlas. Y claro, ¿qué esperas que pase en ese momento? Pues que la inflación que estaba reprimida explota. ¿De quién es la culpa? ¿Del que la infló antes o del que la sincera? Bajo mi punto de vista, sin ninguna duda, del que la infló antes. El que lo que está haciendo ahora es decir, bueno, tomemos el toro por los cuernos, cuál es la situación y enfrentemos la situación de la manera pues, más honesta posible, que es quitar el régimen de represión de precios, que la inflación de precios, la inflación que sea que tenga que haber, exista ya de golpe y a partir de ahí empezamos a tomar todas las medidas que he hablado yo ahora para evitar la inflación del futuro. Esa discusión que creo que Ricardo siempre lo hacemos, creo que los tres, la diferencia entre precios de verdad y tarifas del Estado, en realidad, o impuestos del Estado, ¿qué tan importante era este sinceramiento de los precios en Argentina, a pesar de los efectos fiscales que tuvo y los efectos sobre la inflación que tuvo, que bien mostraste en tu presentación? Bueno, a ver, yo creo que ese es otro punto que tuvo que enfrentar el gobierno muy fuerte, porque en general los gobiernos anteriores populistas no querían sincerar las tarifas. Entonces, bueno, ponían precios políticos a los servicios públicos, a la electricidad, todo, y el resto lo financiaban el Estado, generalmente emitiendo moneda. Milei tenía esa doble alternativa. ¿Qué hago? Doy la imagen de que esto mal llamado inflación es mucho menor y por lo tanto no subo las tarifas y absorbo el costo, o sinceramos de una vez todo y que la gente se va a enojar, pero que se enoje ahora y que no se enoje más adelante. Eligió creo que lo más ortodoxo y lo más razonable, el camino más difícil. Y lo importante para mí es que la gente lo entendió y lo aceptó, ¿no? Porque más allá de que para nadie es bueno que te suban las tarifas al doble, lo cierto es que todo el mundo sabía que era inevitable en algún momento que esto ocurra, ¿no? Y además, respecto de la inflación de diciembre, yo creo que ahí hay, o sea, en Argentina los cambios de gobierno se hacen el 10 de diciembre. Y diciembre es un mes muy complicado, porque, y sobre todo si estás en medio de una crisis monetaria, porque es un mes donde el Estado tiene que pagar aguinaldos, o sea que de pronto al gasto que ya tenía, que era enorme, tenía que prever un 50% más de todos los sueldos de millones de empleados públicos que había que pagar el 20 de diciembre. Y además es vísperas de las vacaciones, donde la gente ya está comprando dólares para irse a algún lado. Siempre diciembre es un mes complicado. De modo que tener un cambio de gobierno al borde de una hiperinflación en el mes de diciembre es complicado. Yo, de cara a los historiadores económicos, diría, hay que hacer un corte en noviembre y otro en enero, y decir, bueno, hasta acá, hasta el 30 de noviembre la economía estuvo así, y a partir del 1 de enero estuvo así, y eso te va a dar que dejaron la inflación en el 13-14%, y Milei la agarró en un 15%. El tema es que de un lado venía subiendo y después del otro empezó a bajar. Yo creo que eso es lo más razonable. Sí, una cosa que no he comentado en mi primera diapositiva, cuando Argentina estaba el segundo país del mundo solo por detrás de Zimbabue en inflación, que se dice pronto la cosa, es que la inflación de Argentina se estaba acelerando. Y eso es un detalle clave, que es un poco lo que estabas comentando ahora, Ricardo. Porque cambiar la tendencia no es tan fácil.
porque no solamente hay que cambiar las variables macro que generan de fondo la tendencia, sino también lo que los economistas monetarios llaman anclar las expectativas. Es decir, le tengo que convencer a la gente no solo de que lo que voy a hacer es esto, sino me tienen que creer. Y esto pasa muy rápido. Esto no es normal que pase tan rápido. Y bueno, creo que al gobierno de Milei le creyeron muy rápido y además no defraudó las expectativas. Se han tomado los mecanismos de shock, quizá no todos como el de dolarización o algunos de estos, pero se han tomado mecanismos de shock muy duros para la macro argentina. Y esto tiene mucho que ver con el tema del cambio de moneda, ¿no? Generalmente cuando enfrentas una situación así, lo que llaman el shock de confianza, te lo da, bueno, ya no es más el peso, ahora es una moneda distinta. Y él encima todo este cambio lo hizo manteniendo la misma moneda, ¿no? Sin decirle, bueno, se acabó el peso, ahora se va a llamar de otra manera. Y eso me parece que incluso más difícil todavía. ¿Qué tan difícil es convencer a la población de que, por ejemplo, las tarifas no son precios y que al final lo terminan pagando estando bajos o más altos porque lo van a pagar sí o sí? Lo van a pagar con una mayor tarifa, lo van a pagar con inflación, con impuestos, con el Estado, básicamente. ¿Qué tan difícil es explicar esto a la gente y qué tan buen trabajo hace este gobierno en explicar estos detalles? Que parte de la inflación no es la inflación de Milei. Pero primero, toda la deuda y todo el desastre en el Banco Central era herencia del pasado. Pero además de que, volviendo más sinceros los precios, subiendo las tarifas a sus niveles de mercado, para decirlo de esta forma, ¿cómo explicamos a la gente que eso es algo bueno? Que hay que aplaudirlo y que no realmente es algo malo. Y que el error fue el del pasado. El error no es subir la tarifa. El error fue reprimir el precio en primera instancia. Entonces, ¿qué tan difícil es explicar esto a la gente y hace un buen trabajo el gobierno de Milei explicando esos fenómenos? A ver, los que somos más viejos, esta discusión ya la hemos tenido muchas veces, porque ha pasado esto en los 80, en los 90, en los 70, yo ya era más chico, pero cada tanto la gente aprende economía inevitablemente. Entonces, que la emisión monetaria produce inflación, lo sabíamos todos los argentinos a fines de los 80. Pero claro, el público se renueva, ¿no? Las nuevas generaciones no vivieron aquello y tienen que aprenderlo nuevamente. Yo creo que la gran diferencia respecto de las tarifas entre Milei y los gobiernos anteriores, incluyendo Macri, que también él tenía una idea como vamos a hacer algún cambio, es que Milei está diciendo: las tarifas no son precios, para que sean precios las tiene que pagar lo que valen, pero al mismo tiempo decía, y esto lo vamos a resolver de dos maneras, con competencia y bajando impuestos. Obviamente esto todavía no se produjo y probablemente el año que viene es el desafío de privatizaciones y de apertura del mercado y luego de baja de impuestos. Pero le están dando una salida. Esto lo tenés que pagar vos, pero la forma de ayudarte a que pagues menos es si hay competencia y si le quitamos impuestos, cosa que los anteriores gobiernos no decían. Sí, yo creo, bueno, al menos hablando con los argentinos de 2024, es fácil explicárselo. Esto se lo explicas a un norteamericano, no lo entiende, a un español no lo entiende y a un holandés no lo entiende. No, pero un argentino casi cualquiera sí lo entiende. Entiende perfectamente que hay un coste inflacionario, solamente que la mayor parte están esperando navegar la inflación para que lo que saco por un lado y lo que me quitan por otro no me mate. Pero todo el mundo está en una guerra monetaria constante. O sea, los cafés de Buenos Aires, no sé si seguirá siendo así, pero el año pasado no había una discusión que no fuera del tipo de cambio. Pero te estoy diciendo gente de lo más común posible, ¿no? No eran eruditos, profesores de universidad, nada, absolutamente nada. Cualquiera tenía discusiones del tipo de cambio con un nivel de sofisticación bastante elevado. Es decir, cuando te juegas tu dinero y tu dinero va en eso, tienes mucho interés en aprenderlo, y no hay mejor clase que la vida casi ahí. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los argentinos por eso lo entienden. Por eso llega Milei y el día 1 lo entienden. Este mismo mensaje es mucho más difícil enseñárselo a alguien que vive con una moneda menos mala, con una funcional, como puede ser un euro, como puede ser un dólar. No es que sean la panacea del mundo estas monedas, pero son funcionales para la economía. Entonces se te olvida
que siguen teniendo costes monetarios por ahí escondidos por todos lados. A los argentinos no se les olvida, no se les puede olvidar. Y por otro lado, cuidado con las subvenciones, porque yo he comentado en mi presentación que las subvenciones, o sea, que la subvención ha desaparecido porque algunas empresas públicas empiezan a tener beneficios. Pero eso no significa que no se esté exprimiendo pues en este caso, iba a decir el cliente, pero si no es un precio, tampoco es un cliente. No sé qué exactamente qué es aún. Usuario. A la víctima. La víctima, sí. Porque, claro, se le está poniendo un precio que cubre los costos. Unos costos que son ineficientes por todos lados y que precisamente, posiblemente, cuando se privaticen las empresas, se abra competencia, porque no vale solo con privatizar, hay que privatizar y abrir a competencia todas esas funciones que nunca debería haber tomado ni el Estado argentino ni ningún otro, pues el precio empieza a bajar. Pero claro, empieza a bajar no empieza a bajar, imagínate que hubiera empezado a bajar desde el precio subvencionado. Claro, aunque baje el costo real de la producción del bien que fuere, el precio que sufren los usuarios o el costo o el precio real lo van a ver como un incremento de precio. Y así es una mala manera de privatizar, porque es una mala manera de realmente vender cómo funciona una privatización de un servicio. Eso ha pasado mucho en Europa, porque la generación de mis padres tenía la salud subvencionada, no la pagaban. Era malísima y era carísima, pero la pagaba sin impuestos. Ahora la gente dice, no, se privatizó, todo se encareció. Y señores, no se encareció. El costo de proveer salud ahora es más bajo que antes y este tipo de confusiones no ayudan, ¿no? Y dos cositas, ¿no? Los argentinos aprendimos economía por la vida, pero siempre hubo la sensación de que no había cambio posible. O sea, sabemos cuáles son los motivos de por qué las cosas andan mal, pero nunca va a cambiar, porque los políticos tienen sus propios incentivos. Por eso prendió tanto el discurso anticasta, ¿no? Era el tipo que venía a hacer algo distinto de lo que se había hecho durante toda la vida. La gente ya sabía lo que había que hacer. Lo que pasa es que no creía que alguien lo pudiera hacer, y creo que eso es lo que le dio un poco de confianza al gobierno, ¿no? Y respecto del segundo punto que habías planteado recién, la subvención de las... En los 90, por ejemplo, el proceso, nosotros en los 80 teníamos una empresa telefónica donde vos pedías un teléfono y te lo instalaban con suerte dentro de 3 o 4 años y tenías que pagar $2.000, ¿no? Los departamentos se vendían con teléfono y valían mucho más caros si tenían teléfono porque era imposible ponerlo. Ahora, cuando viene el proceso de privatización de los 90, el Estado privatizó monopolios y entonces tuviste una empresa privada que era mejor que la estatal, pero que no competía con nadie, con lo cual tampoco fue una solución. La solución realmente pasa por mercado abierto, mercado libre y competencia. Y hablando de privatización, que era un tema justamente que quería tocar, ¿podemos esperar una primera privatización en el segundo año de Milei? Y obviamente va a ser en competencia. Obviamente el más conocido, el más grande también en ventas es Aerolíneas Argentinas. Se va a poder esperar mejoras en precios, en calidad, y parece que sí está en competencia, pero podemos esperar una privatización. Y la segunda pregunta también es, ¿qué hacemos o qué hace Milei o qué hará Milei o qué debe hacer Milei con el dinero de la privatización? Porque antes pensaba, bueno, tenemos una enorme crisis de deuda. O sea, lo lógico sería privatizar, usar ese dinero para subsanar el Banco Central, para poner orden en las cuentas, pero ahora va a muy buen camino ya. Entonces, ¿qué hacemos con el dinero de la privatización? O sea, ¿cuál es el objetivo de recaudar dinero con la privatización? No, es únicamente volver más eficiente la provisión del servicio. A ver. Yo puedo contestar a la segunda, la primera peor. Así que bien, yo voy a contestar a la segunda y con un poco de suerte me ayuda Ricardo con la primera. Que se haya tirado, o sea, que se haya generado confianza en el mercado con la deuda argentina y que se hayan acumulado algunos superávits fiscales no significa que el problema de la deuda haya desaparecido. Todavía Argentina tiene una prima de riesgo de 7,4%, que es sobre el bono de Estados Unidos, que eso al final es más de un 10% de interés. Eso es una prima de riesgo muy elevada. Es decir, todavía después del enorme esfuerzo que se ha hecho para poner en orden las cuentas públicas, queda mucha deuda y lo que se ha hecho, como ha contado Juan también, con muy buen criterio,
se ha aprovechado este impasse, esta confianza en los mercados para reestructurar la deuda, pero reestructurar la deuda no es solucionar el problema de la deuda, es tirarlo hacia adelante. Si tú privatizas y te vienen de repente pues 20.000 millones de dólares, que sería mucho venir, pero bueno, si te vienen de repente esos 20.000 millones de dólares, imagínate que de golpe quitas 20.000 millones de dólares de la deuda pública argentina. Bueno, ya te puedes ir a la prima de riesgo de Canadá, no sé. Claro. Y bajas la prima de riesgo, bajas también el riesgo de la inversión privada. Claro, eso es. Y hay otras consecuencias muy positivas también. Reduces el pago de intereses del Estado. Puedes achicar el presupuesto también, ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta lo que dijo el presidente cuando presentó el presupuesto, si te incrementan extraordinariamente los ingresos, tenés dos alternativas. O los aplicás a algunos gastos, como por ejemplo pagar la deuda o mejorarle los jubilados, las jubilaciones, que es una deuda pendiente. O bajas impuestos, que es la otra alternativa y que también es buena. Probablemente cualquiera de esas dos alternativas sería buena. Cuando en los 90 se privatizaron empresas, el Estado despilfarró el dinero, no lo empleó correctamente para achicar el gasto, al contrario. Y creo que en este caso pasaría esto. Y respecto de aerolíneas, hoy estaba escuchando que el gobernador Kicillof salió a decir que él quiere comprar aerolíneas argentinas en la provincia de Buenos Aires. Yo encantado de vendérsela como porteño, pero hay que dársela con toda la deuda que tiene, que es el dinero que está debiendo Argentina por la privatización que él mismo propuso, con lo cual, si la aceptan con las deudas, bienvenido sea. Interesante. Ya vamos llegando al final del tiempo del evento, así que quiero agradecerles también por su presencia. Obviamente está la investigación de Daniel y de Ricardo muy pronto en la página web. Daniel, tal vez algunas últimas como reflexiones sobre lo que escribiste. O sea, ¿qué debemos haber aprendido de esos primeros 12 meses de Milei o qué desafío quisieras como resaltar, planteado para los siguientes 12 meses? Pues yo soy muy optimista con Argentina porque es la primera vez que escucho a un político y usualmente cuando uno se reúne con los políticos lo que te dicen es, como economista, ¿en dónde invierto? ¿Qué hago? Y yo voy más por algo que sé que a ti te gusta mucho también, que es la vía negativa, es ¿qué no haces? ¿Qué estás haciendo y deberías dejar de hacer? Usualmente ningún político te toma en serio después de que le dices esto. Y curiosamente creo que esta es la vía que está tomando el propio gobierno de Argentina. Por lo tanto, más allá de los éxitos que se han cosechado este año controlando macroeconómicamente al país, yo soy muy optimista precisamente por esta visión de la economía que se tiene desde el gobierno de Argentina, que es la de no quiero hacer yo me echo hacia atrás y hacedlo vosotros. Muy importante para las resoluciones del siguiente año para el gobierno de Milei, ¿no? ¿Qué dejamos de hacer en lugar de qué vamos a hacer? Ricardo, unos últimos comentarios. Bueno, en el mismo sentido, ya algo había dicho Dani hace un rato, yo creo que el gobierno está encarando el país seriamente desde dos ámbitos. Claramente el corto plazo, que era estábamos en medio de una gran crisis y lo ha asumido bien desde la economía, correctamente, ya lo ha explicado Dani, lo explicaste vos, lo explicó Juan Ramón, pero al mismo tiempo está pensando en el largo plazo. Entonces, todas las reformas vinculadas con desregulaciones, privatizaciones, achicamiento del Estado, fomento de inversiones y todo lo demás, no es para el año próximo, es para dentro de 10 años o 20 años. Milei dijo, estamos pensando en un país para dentro de 20 años. Y creo que eso es muy importante porque muchos presidentes asumen un gobierno en crisis y lo que intentan es salvar las papas del fuego y pasar la crisis, pero no están pensando en el largo plazo. Y yo creo que hoy se está trabajando mucho en el largo plazo y eso es importante. Excelente, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Daniel.